compartir algo que... ok. Voy a compartir algo que se encuentra, un texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y entonces aquí nos dice el Espíritu, dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Luego viene una serie de cosas que el Espíritu le reclama a Pérgamo, pero me voy a detener en esta parte eh, para reflexionar un poquito. Estamos hablando de una ciudad muy importante, la ciudad de Pérgamo, la ciudad que se consideró la provincia, la capital de la provincia romana en Asia. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad poderosa. eh, no se menciona en los Hechos de los Apóstoles en qué momento fue fundada esta ciudad. Se cree que cuando Pablo estuvo en Éfeso, desde Éfeso se trasladó a esta ciudad para predicar el Evangelio, pero no se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles la fundación de esta ciudad, lo cual nos hace reflexionar de cuántas iglesias se fundaron o se abrieron en los viajes misioneros de Pablo y otros misioneros, y que no aparecen registradas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo cual nos habla del tremendo impacto misionero que fue la iglesia primitiva, aquellos primeros apóstoles, aquellos primeros misioneros que fueron a predicar el Evangelio. Y la ciudad de Éfeso, como digo, considerada casi como una rival de Atenas en cuanto a importancia, y algunos creen que en determinado momento puede haber sido ahí a la par de Atenas su importancia. Tenía una biblioteca tremenda que competía con la biblioteca de Alejandría. Se cree que cerca de 200.000 pergaminos componían la biblioteca de Pérgamo. Incluso el término que nosotros usamos, pergamino, viene de allí, de la ciudad de Pérgamo, porque la ciudad de Pérgamo desarrolló un avance tremendo en la producción de lienzos sacados de los cueros de cabra y de oveja para escribir, para usarlos como escritura, y desplazó así, ¿verdad?, a los papiros que venían de Egipto, que tenían más durabilidad. Los pergaminos, por supuesto, porque eran de cueros y no de el papiro, que era base de vegetales. Así que la biblioteca era tremenda, y el desarrollo también en cuanto a la escritura. Luego también tenían un templo dedicado a Zeus, que dice que era una maravilla. Luego también allí había un templo dedicado a la adoración del emperador romano. Ustedes saben que los emperadores se hacían proclamar a sí mismos como dioses, y reclamaban adoración, y tenían allí en la ciudad de Pérgamo un centro también de adoración al emperador. Y también era un centro de un templo muy importante que tenían al dios Esculapio, que era el dios de la medicina, y allí se adoraba a Esculapio. Y ustedes saben que las primeras fases de la medicina era una mezcla entre medicina, superstición, hechicería y brujería, ¿no? Y entonces allí se adoraba a Esculapio, que se representaba con una serpiente. Y sabemos bien en la Biblia la representación de la serpiente que representa a Satanás. Y hasta el día de hoy la medicina y la farmacéutica tienen la serpiente como símbolos. Y, y qué más, bueno, dice aquí en lo que hemos leído. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Así que, hermanos, la misma palabra dice que allí estaba el trono mismo de Satanás. O sea que
la ubica como lugar desde donde en aquel tiempo, en aquel mundo antiguo conocido, Satanás estableció su trono para reinar en aquella región, lo cual nos habla de una fuerte oposición espiritual tremenda, en la cual evidentemente que la iglesia de Pérgamo, aquellos primeros cristianos, evidentemente que eran avesados en la guerra, en la batalla espiritual, luchando contra todas esas fuerzas espirituales de adoración idólatra y al mismo reino de las tinieblas. Y dice aquí cuando el ángel se identifica con el que tiene la espada aguda de dos filos. Y es de las características del capítulo 1 que vemos en la persona de Jesucristo, y luego se identifica con una de esas características a cada una de las iglesias, y en la iglesia de Pérgamo se identifica con la espada aguda de dos filos, y era una espada corta, era como una especie de cuchillo largo de dos filos que se utilizaba para separar la carne y para cortar, dividir y separar carne. Y aquí viene el Espíritu hablando de que Él hace separación entre las obras de las tinieblas y las obras de Dios, y habla claramente de que a pesar de que viven en ese lugar y en ese sitio tan tremendo de adoración satánica, no han negado la fe ni han rechazado el nombre de Jesucristo. Y mi reflexión hoy es que aunque vivamos en tiempos turbios y en tiempos oscuros, debemos permanecer fieles a Jesucristo, fieles a la palabra de Dios, y que evidentemente que la espada aguda de dos filos también se identifica con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es la que nos dará victoria ante las obras de tinieblas satánicas. Debemos de pensar que todo aquel que inicia una obra nueva tiene una oposición del diablo, tiene una oposición muy fuerte y muy grande, que todo aquel que va a una ciudad nueva a abrir una iglesia, entonces esto nos remite directamente a la obra misionera, que vamos abriendo camino, vamos plantando iglesias, vamos llevando el evangelio. Evidentemente tendremos una oposición diabólica, pero que si retenemos su nombre y somos fieles a la palabra de Dios, tenemos una victoria asegurada. Dice cuando habla de que incluso algunos fueron sacrificados, fueron muertos entre los cristianos de aquella pequeña primera iglesia incipiente, ni inclusive así no se volvieron atrás. Esta es la virtud de la iglesia. Luego el Espíritu hace ciertas reclamaciones, pero esta virtud no debemos de olvidarnos de la iglesia de Pérgamo, y como misioneros debemos de tener presente que aunque la oposición sea muy grande, la victoria, el Señor nos da la victoria. Y le dice, los titula como el obrero fiel, que fue el mismo título que le dio a Cristo en el capítulo 1, versículo 5, que dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Y en el 3:14 también dice de Jesucristo, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel. El mismo título de Cristo, el testigo fiel, le da también a los fieles creyentes de allí, de Pérgamo. Así que adelante, misioneros, que batallamos en oración y en fe, que el Señor nos da la victoria.